periódicos aquí. Para Esos poderlo... son artículos de los periódicos realmente, oiga. Eso le iba a decir, eso Pues para que quede en la historia y que la gente vea, ¿no? Eso para imprimirlo, como Imprimirlo, usted dice, claro. que sería extraordinario. Un trabajo de esos, pues, no solo que a conciencia, sino que con una, pues, Rigurosidad, paso por Sí, paso, gracias, Martín. investigar lo que dijo, si es cierto o no es cierto. Cuando dijo de esta cantidad, si es verdad o no es verdad. Muchos detalles, oiga. Mucho sacrificio. Vamos a darle muy buenos días a Carolina Basante, quien es máster y es periodista ecuatoriana, fundadora y directora de Lupa Medio, un grupo de jóvenes, mujeres y hombres. No son muchos, pero hacen un trabajo realmente estupendo, no solo ahora, sino en otros momentos, y aquí le hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos y apoyarlos permanentemente a través del sistema de emisoras Atalaya. Carolina, la saluda Andrés Mendoza Paladines, aquí junto al gran periodista Alcides Montilla García y todo el equipo de Punto de Vista en Atalaya. Antes que nada, muy buenos días. Quería que nos confirme que nos está viendo y escuchando normalmente. Alcides Andrés, buenos días. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es un gusto siempre estar aquí. También un saludo a toda la audiencia de Radio Atalaya. Igualmente, ¿cómo está pues el clima allá en la capital de la República? Hoy, especialmente, hoy es un viernes fresquito, con un cielo bonito. Parece que no va a llover. En buena hora, pero dice que sí ha estado lloviendo, ¿no? A ratos, el clima de Quito es un poquito impredecible, pero el frío ya nos ha tenido a todos un poco de cabeza. Como dicen allá, a rarray o a chachay cuando hay frío. Chachay, ¿no? Sí, achachay. Chachay, Achachay. chachay, eso. También, no sé si ustedes lo usan, pero acá, gracias, Cabezón, decimos pacheco. Hace pacheco, decimos nosotros acá en Guayaquil, en la costa, ¿no? Oiga, Lo entendemos también lo acá. entienden muy bien. Oye, empecemos con la Claro que charla. sí. Justamente quería preguntarle lo que tiene que ver con esta investigación que han realizado, que me parece muy, muy interesante. Ustedes han puesto el título "Así se cocina la desinformación. Caso Corte Constitucional". Y dice, una decisión judicial se convirtió en el insumo de una campaña de desinformación que mezcló verdad y mentira, miedo e indignación. Entre el 4 y el 14 de agosto del 2025, una ofensiva multicanal transformó una medida provisional de la Corte Constitucional en un relato político contra sus jueces. Esta es la receta. ¿Cómo se fabricó? ¿Quiénes la amplificaron? ¿Y qué la mantuvo en agenda? Entonces dice, el punto de partida, mezcla de verdad y falsedad. Ese es el punto 1. Y de ahí vienen el segundo punto, es la construcción de la narrativa, condimentar con miedo e indignación. 3, aliños principales, narrativas al gusto. 4, perdón, este también es 3 el que sigue, o sea que hay otro 3. Dice, servir caliente, cuando los voceros lo ponen el tema en la mesa pública. Y bueno, podemos seguir. Lo cierto es que pregunto, aquí está, la guarnición, elementos extras para sostener la narrativa. Explíquenos, Carolina, exactamente esta decisión a la que usted se refiere de la Corte Constitucional de suspender varios artículos de 3 leyes que han sido enviadas como económicamente urgentes y aprobadas por la Asamblea Nacional, luego sancionadas por el presidente de la República, publicadas. Fueron varios de esos artículos puestos en suspenso por la Corte Constitucional, ¿no? Mientras se estudian
ya cada caso, las demandas que se habían presentado en inconstitucionalidad. Y esto generó una ofensiva del Ejecutivo contra la CC. Esta es la historia, ¿verdad? Bueno, nosotros desde Lupa Media realizamos un seguimiento, primero que nos llamó muchísimo la atención porque empezamos a ver ciertos patrones, ¿no? Que tienen que ver justamente con estrategias coordinadas, no solamente con mensajes que usualmente todos ponemos en redes sociales, ¿no? Nosotros empezamos a identificar en nuestro monitoreo, en las consultas que nos hacían las personas, ciertos patrones que nos llamaron, nos llamó la atención y cuando empezamos a indagar un poquito más, a escarbar, haciendo estas búsquedas, fue que nos dimos cuenta que estábamos efectivamente frente a una ofensiva. ¿Por qué decimos una ofensiva? Porque, como digo, no se trata de algo que simplemente fue espontáneo, sino de una acción coordinada. Y así justamente es como se ven las estrategias de desinformación. Lo mismo vimos cuando fueron las elecciones presidenciales y en el monitoreo que nosotros hicimos. ¿Qué pasa? Empezamos a indagar, nosotros evaluamos más de 200 piezas de desinformativas que circularon en diferentes plataformas digitales y teníamos una gran cantidad de información, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue, bueno, ¿cómo presentamos esto para que se pueda entender? Porque como nosotros nos dimos cuenta, se trataba de una estrategia coordinada que funciona en la lógica de la desinformación. Entonces quisimos, a partir de este caso, explicar de forma un poquito satírica, porque hacemos una analogía con una receta de cocina, ¿no? Y así es como empezamos a diseñar esto, porque efectivamente cuando nosotros hacemos una receta, cuando se cocina algo, pues se prepara y hay un paso a paso, hay diferentes ingredientes y hay un plato que al finalmente se sirve y lo comemos. Y aquí al final es como la frase que decimos acá también, ¿no? Cuando nos comemos cuento, y fue justamente lo que comimos cuento con el tema de la Corte Constitucional muchos. Entonces, a partir de eso fue que hicimos esta analogía de la receta de cocina, que se explica de esta forma, ¿no? Efectivamente, lo primero, y que en la lógica de la desinformación, para que una narrativa sea potente, tiene que tener un elemento cierto. No necesariamente cuando hablamos de desinformación queremos decir que nos están mintiendo con falsedad absoluta, sino con descontextualización, por ejemplo. Y en este caso tenía que ver con el tema de la decisión de la Corte Constitucional de la suspensión de 17 artículos, bueno, 16 artículos, una disposición de tres leyes, ¿no? Tres leyes que están ahorita, justamente están en plena audiencia, pero a partir de esto se empezó a deformar lo que pasaba alrededor. De hecho, si ustedes leen en el relato que hacemos, Sí. nos dimos cuenta que a partir de esto ocurrió el 4 de agosto. El 5 de agosto empieza una distribución dentro de redes sociales que usaban el hashtag Corte Antipatria, pero también hashtag jueces. Y esta palabra jueces también nosotros lo vimos el día 12 de agosto, cuando hubo la marcha aquí en Quito. La gente venía y hablaba de los jueces, ya no solamente en redes sociales, sino en las calles, pero confundía el rol de los jueces de la Corte Constitucional con los jueces de la justicia ordinaria. Y entonces nos dimos cuenta que esto formaba parte de la estrategia de confusión para que la gente, efectivamente sabemos los problemas que existen en el sistema de justicia de Ecuador y cuestionamos muchísimas veces cómo se detienen a criminales y a las horas están libres, ¿no es cierto? O gente que tiene una situación personal, acude a la justicia y no encuentra realmente una justicia real, por decirlo de alguna forma. Pero entonces nosotros nos dimos cuenta que había la intención de confundir a la gente sobre el rol también de los jueces constitucionales que no tienen nada que ver con la justicia ordinaria en el sentido estricto de su oficio, sino los jueces constitucionales son los encargados del control, ¿no? De los parámetros constitucionales de todas las normativas del Ecuador. Y la idea era esta generación de indignación, ¿no? Para generar una confusión, generar este deseo de justicia que efectivamente todos tenemos y que formó parte de esta estrategia. Una estrategia que fue amplificada y que fue incluso varias narrativas desinformativas validadas también por el poder de turno a través
de diferentes declaraciones. Hoy nosotros incluso hicimos una verificación el día 12 de agosto sobre los argumentos que presentaba el gobierno contra la Corte Constitucional y nos dimos cuenta que, por ejemplo, veíamos a asambleístas de la bancada de ADN y ministros asegurar que la Corte eliminó leyes cuando sabemos que la Corte no eliminó leyes, sino lo que hizo fue una suspensión provisional de ciertos artículos. Entonces, había aquí Ya, una ¿y qué diferencia? descontextualización que Solo venía. marquemos, Carolina, para nosotros está claro, pero para la población, marquemos esa diferencia. ¿Qué quiere decir? Que no eliminó leyes, sino que suspendió ciertos artículos hasta analizarlos. Claro que sí, y esto es muy importante porque lo que nosotros entendemos y sabemos que efectivamente Ecuador está en una situación compleja de seguridad, ¿no? Los índices de seguridad es algo que nos preocupa a todos y que en este caso lo que se planteó desde la Corte Constitucional que se está tramitando en estos momentos es que frente a las demandas de inconstitucionalidad de las posibles vulneraciones que varios artículos tienen sobre las diferentes, varios artículos de tres leyes, la ley de integridad pública, la ley la ley de solidaridad nacional, de la ley de servicio público y la ley de inteligencia, lo que se hizo fue pues la suspensión de, lo que digo, 16 artículos, una disposición y también varios artículos del reglamento de la ley de inteligencia, en el caso de que podrían tener vulneraciones a los derechos constitucionales que están establecidos en nuestra Carta Magna, ¿no? Entendemos a la Constitución como es esa Carta Magna que rige todo el estamento legal de ecuatoriano. Y frente a esto, hay demandas que han interpuesto ciudadanos. Lo que hace la Corte es, vamos a revisar, mientras tanto suspendemos para evitar que haya vulneraciones y que luego, en el caso que se dé, por ejemplo, alguna escucha que se haga a través de la ley de inteligencia, y que luego pueda desencadenar en una demanda contra el Estado ecuatoriano. Entonces, por eso es que la Corte decide eso, pero se presenta en el relato a la sociedad como que lo han eliminado, como que más allá de estas leyes no existen otros parámetros que pueda utilizar el gobierno para hacer frente a la delincuencia en estos casos, ¿no? Entonces nosotros nos dimos cuenta dentro de esta receta que ese fue el punto de partida, la realidad de la decisión de la Corte, pero sacada de contexto. Las 9 de la mañana con 29 minutos, 9 con 29, don Alcides Montilla. Carolina, es muy importante el trabajo que usted ha hecho. La verdad que me sorprende gratamente, ¿verdad? Porque eso significa mucha rigurosidad. Y eso es importante cuando se elaboran buenos trabajos, ser riguroso, muy riguroso. Yo rápido le comento como antecedente. Este problema empezó hace muchísimo tiempo atrás, cuando se empezó a insinuar que la Corte quería, y le hablo muy morochamente, ¿no? Quería comerse al presidente. ¿Se acuerda cuando decidió la Corte que ya no quería más autorizar estos estados de excepción? Y dijo, bueno, aquí las autoridades, todas las entidades, el Ejecutivo, la Asamblea, la Corte Nacional de Justicia, la Contraloría, la Fiscalía, manden a un delegado para que formen una especie como de comisión para que se encargue del tema de la seguridad. Y todos mandaron sus delegados y el presidente no. Entonces muchos dijeron, se declara en rebeldía, la Corte Constitucional no solamente que lo puede observar, sino que lo puede destituir. Y empezaron a decir que la Corte quería comerse al presidente. Ahí empieza el problema que va a originar después con el envío de estos proyectos de ley con serios problemas de argumentación a tal punto de que hay muchísimas demandas de inconstitucionalidad en la Corte que son motivo de audiencia en estos momentos, a tal punto de que ya se han dado cuenta que los abogados que han ido a defender al Ejecutivo y a la Asamblea no han tenido la argumentación de peso como para convencer al juez ponente de la Corte que va a elaborar la ponencia que va a llevar al Pleno, ¿verdad?, la tesis para ver si la Corte accede Así ha sido el asunto. Así es, sí, esa es la lógica de todo lo que está Ya. pasando, ¿verdad? Ahora, y le hago la pregunta, usted en el escenario probable, ¿usted cree que tal como están las cosas, y ya adelantémonos un poco porque
En el periodismo siempre es importante tener la idea de lo que va a ocurrir para saber a dónde llegar. ¿Usted cree que con lo que ha pasado, con el artículo suyo que usted ha escrito muy bien, y la felicito, ¿usted cree que le van a dar paso y van a admitir las leyes en la Corte Constitucional? Primero que todo, hay que entender cuál es el rol de la Corte Constitucional, ¿no? Y aquí, este es también una situación que nosotros y que se ha cuestionado, por ejemplo, desde el gobierno, el hecho de que la Corte, se ha dicho, no rinde cuentas, no rinde, no tiene un control político. Como está constituido en este momento, de acuerdo a lo que existe la ley ecuatoriana, la Constitución, la Corte Constitucional no es un actor político, por eso no rinde cuentas políticas, pero tiene otro tipo de controles e incluso también se establece que tienen responsabilidad penal de haber, ¿no es cierto? El hecho es que la Corte Constitucional, sus fallos tienen que ser en derecho, no por simpatías políticas. Ese espacio y esa instancia está dentro de la Asamblea Nacional. Pero en este caso particular, la Corte tiene que hacer ese análisis basado en el derecho constitucional y de cierta manera totalmente técnica la interpretación, que tiene que ser totalmente argumentada y por eso justamente son las audiencias en las que la gente o las personas que han hecho estas demandas de inconstitucionalidad presentan sus argumentos y también hay un espacio para que en este caso el gobierno y el Ejecutivo y la Asamblea Nacional puedan presentar sus argumentos. Yo personalmente considero que es muy complejo que se pueda dar paso a ciertos artículos. No creo que se vayan a suspender o se vayan a declarar la inconstitucionalidad total de las leyes, no creo eso, pero sí de ciertos artículos tal vez justamente porque ya se cuestionaba desde el mismo tratamiento en el legislativo un elemento tan básico como es la unidad de materia. O sea, es como que si, también hablando por acá en Morocho, si nosotros preparamos un ceviche, ¿no? Un ceviche de camarón, no le vamos a poner un pedazo de fritada, o sea, porque eso corresponde a otra receta. Prácticamente lo mismo ocurre con las leyes. Si la ley se trata sobre economía o va con el título de económico urgente, no puede irse por otro camino. Tiene que tener unidad de materia. Ese es un principio básico dentro de la normativa legislativa ecuatoriana y se ha vulnerado eso. Entonces, efectivamente, puede ser muy complicado que haya un resultado favorable para el Ejecutivo en este caso. Habrá que esperar y esto se puede demorar, pero como digo, más allá de las interpretaciones personales que podamos hacer, los jueces de la Corte Constitucional, y que de hecho es el más alto tribunal que existe en el país, que es ese contrapeso, porque la democracia tampoco es la tiranía de las mayorías, ¿no? Para eso existe justamente la Corte Constitucional en un Estado de Derecho que vela por que todos se cumplan, en este caso, los derechos y que las normativas estén alineadas a la Constitución ecuatoriana. Entonces, por Carolina, ahí puede ser que tenemos que esperar, creo que hasta que se decida en la Corte Constitucional. Carolina, usted siempre debe saber que en el país, en toda democracia, debe haber un peso y contrapeso, ¿verdad? Y en la parte informativa también, porque nos estamos dando cuenta que toda la versión de este hecho que estamos analizando con usted, toda la versión salió de un lado. La Corte no dijo absolutamente nada, y no es porque no ha querido, sino que, como se dice siempre, la Corte habla, o mejor dicho, los jueces hablan a través de sus sentencias. No es que van a dar rueda de prensa, le dan una entrevista exclusiva a algún periodista, nada de eso. De repente, en la anterior administración, cuando estaba don Ali Lozada, daba alguna que otra entrevista, pero era un poquito más de tipo estrictamente jurídica, no política, ¿verdad? De preguntas y respuestas que sacaban titulares. En el caso de ahora, ¿verdad? En este análisis, hay una gran desventaja. No sabemos realmente el punto de vista de la Corte Constitucional. Ese es un gran elemento a considerar en el juzgamiento de este hecho. La falta de la otra parte. ¿Cómo entendemos entonces en el conglomerado de la creencia de una información si falta una versión? 50%. La Corte no dijo absolutamente nada.
todos esperábamos que hable. ¿No le parece, Carolina? Sí, o sea, nosotros como ciudadanos esperamos, ¿no? Tener que dirían, o sea, cualquiera diría, pero deberían hablar, deberían defenderse, pero tiene una lógica el hecho de que los jueces mantengan esta distancia, por decirlo de alguna forma, y también se mantengan al margen. Incluso, de hecho, fíjense que los jueces, una vez que han salido, los jueces constitucionales que han salido, también tienen restricciones de pronunciarse sobre sus sentencias y sus fallos, para evitar la especulación al respecto. Lo decimos porque de hecho nosotros también hicimos una explicación sobre las diferentes sentencias que han generado debate y contactamos con algunos de ellos y nos explicaban pues estas limitaciones que tienen y es porque es una responsabilidad, ¿no? O sea, no estamos hablando de un trabajo sencillo, sino es una responsabilidad de representatividad en el más alto tribunal y entonces ellos, como dicen, ¿no? Se pronuncian a través de sus sentencias y eso queda marcado punto por punto. Ahora, ¿qué pasa y cuál es el problema de esto? Es que nosotros estamos frente a un estado de propaganda que nos han metido por los ojos versiones distorsionadas. De nuevo, no necesariamente mentiras, pero sí distorsionadas. Por ejemplo, la primera decisión que toma la Corte sobre la suspensión, en una cadena nacional veíamos a la ministra Rovira y al presidente de la Asamblea Olsen decir que la Corte se ha pronunciado en un comunicado nada más, cuando sabemos que el comunicado se da para que nosotros nos enteremos, pero si uno ve el comunicado a profundidad y la información dentro de la web de la Corte, están las decisiones completas y argumentadas que explican esto que estoy diciendo, ¿no es cierto? Entonces, pero la gente puede, o sea, si nosotros solamente escuchamos eso, decir, ah, mira, ¿por qué no rinden cuentas? ¿Por qué solo mandaron un comunicado escueto y no dicen cómo son? Pero en realidad sí hay esa información, solo hay que buscarla. Entonces, yo no creo que la Corte debería tomar un rol protagónico político porque no le corresponde, No. pero también creo que desde el otro lado debería haber más sensatez y honestidad intelectual, ¿no? Solo como un datito de lo que mencionaba también, Ajá. que nosotros verificamos, de hecho, una de las afirmaciones que se decía que constantemente la Corte Constitucional ha negado estados de excepción. Y en realidad, si nosotros hacemos una revisión, desde noviembre de 2023 hasta la fecha se han declarado dos estados de excepción. Solamente dos fueron descartados por declarados inconstitucional. Uno se pidió, hay una aprobación parcial. De 12, dos fueron declarados inconstitucional. Entonces también no es cierto que ha habido como este impedimento constante de los estados de excepción. Y en todo caso, en el que se declaró de forma parcial, que fue el 599, lo que la Corte explicaba es que la presidencia tiene que justificar por qué no existen mecanismos ordinarios para afrontar estos hechos que se argumentaban, ¿no es cierto? Entonces, aquí también hay que nosotros como ciudadanos quizá, em, y por ahí sí puede haber una falla institucional de la Corte, el que no ha comunicado efectivamente cuál es su rol y por qué es importante que exista, ¿no? Ahora, podemos discutir si es que este modelo sirve o no sirve, y luego esto habrá que plantearse una reforma a la Constitución, pero ese es otro ámbito, ¿no? O sea, ahorita existe y hay que respetarlo. Las 9 de la mañana con 40 minutos. Carolina, y esto no es, a ver, pongámoslo para dentro de la política ecuatoriana, no es algo nuevo, no es algo nuevo que se haga una campaña mediática desde con una versión oficial diferente a lo que realmente Ujú. está pasando. No es algo, digamos, que no ha ocurrido antes en el Ecuador. En el reciente pasado ocurrió con el gobierno de Rafael Correa. Pues ahí usted podía decir A, pero después le hacían que parezca que dijo B o C. Ujú. Y había 200 cadenas y publicidad y los medios oficiales, etcétera, etcétera, y lo realizaban. En este caso que usted nos está mencionando de la campaña realizada por el gobierno, también han utilizado a voceros, ¿no? Así es, efectivamente, y es parte, ¿no? Nosotros hablábamos como de este ingrediente adicional que es
que no se queda solamente en las redes sociales, sino que también extrapola hacia el debate público y nosotros vimos cómo no necesariamente los voceros del gobierno o relacionados al gobierno repetían ciertas narrativas falsas, pero sí las validaban a través de sus declaraciones, ¿no? Como por ejemplo esta falta de control de la Corte, esta insinuación de que están con el crimen organizado porque ha habido esta suspensión o esta decisión de que se está ahorita analizando. Y incluso desde el mismo presidente de la República en esta marcha inédita que él la encabeza y que nosotros, y efectivamente no ha habido registro de que un presidente haga un ejercicio similar. Entonces, efectivamente, esto es parte también de las estrategias que se hacen dentro de lo que nosotros entendemos como el fenómeno de la desinformación y desórdenes informativos para legitimar, validar y darle mayor credibilidad a esto que se está distorsionando. Porque, ¿qué pasa ahora? Si bien es cierto, como coincido contigo, Andrés, no es nuevo, ¿no? Y cuando hablamos de desinformación tampoco estamos hablando de un fenómeno nuevo. Lo que estamos hablando es que hoy por hoy tenemos una nueva Que esta es forma de parte del programa. comunicarnos en este ecosistema digital que todo lo hace mucho más inmediato, que todo lo simplifica a lo mínimo y que efectivamente no necesariamente nosotros estamos tomando decisiones basados en hechos reales y verificables, sino en narrativas o relatos instalados que se construyen a través, con prejuicios y emociones, no necesariamente en cosas realmente como lo que hablamos hoy, ¿no? De la Corte Constitucional. O sea, realmente yo puedo tomar una posición basada en lo que escucho que me dice el gobierno, pero que no necesariamente es. No, de nuevo, no llega a ser una falsedad, pero sí una realidad distorsionada. Entonces, es por eso que es importante hoy por hoy y además considerando el avance tecnológico, ¿no? De hecho, dentro de esta campaña que nosotros vimos, también vimos el uso de inteligencia artificial. Y eso nos está llevando a un estado de confusión en el que es necesario que como ciudadanos, primero, estemos conscientes del fenómeno de la desinformación, la necesidad de verificar para saber que yo, si estoy generándome un pensamiento, un criterio sobre algo, una opinión, pues le esté basada realmente en algo real, en un hecho comprobable y no en mis sesgos y en algo que un relato inventado o dicho a medias. Carolina, ocurrieron en esta narrativa que estamos analizando, ocurrieron algunos hechos, ¿verdad? Primero, ya hemos hecho referencia al tema de la marcha, ¿verdad? Encabezada por el presidente hasta la Corte Constitucional. Luego el aparecimiento de esas fotos de todos los 9 miembros de la Corte Constitucional en enormes carteles, ¿verdad? Insinuando situaciones muy complicadas. Después el tema de que los querían votar de local porque decían que ya se había cumplido el convenio, ese local no es de la Corte Constitucional. Y finalmente el tema de la Contraloría queriendo rebuscar, revisar gastos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto por un lado. Pero si vamos a revisar las encuestas, ustedes se dan cuenta que cuando le preguntan a los encuestados sobre cómo vio todo este escenario, se da cuenta de que no es que la gente está 80-20 a favor, están 42-41, o sea, no se tragó el argumento por la cual la parte más fuerte del problema quería convencer a los ciudadanos, ¿verdad? ¿Cómo ve el análisis Sí. usted? Sí, sí, de hecho, justamente yo revisé varios análisis también de la conversación digital al respecto que se hizo después del 12 de agosto, que fue el día de la marcha, y colegas coincidían en lo que acabas de decir. No necesariamente esto le trajo un rédito favorable al gobierno, porque fue muy agresivo. Y hay que recordar algo también, es nosotros los ecuatorianos, incluso no somos como cultura, si hablamos ya en una perspectiva sociológica, no somos o no tenemos em, como simpatías por extremos, ¿no? Hay rechazos a ciertos extremos. De hecho, es una de las explicaciones de por qué aquí en Ecuador no prosperó una guerrilla en los 80, en los 90, cuando en nuestros países vecinos sí las había, y era justamente porque los ecuatorianos tienen cierta resistencia a extremos, extremos de violencia, extremos de ideologías políticas, etcétera. Entonces, yo creo que en este caso particular también el cómo se concibió. Si bien es cierto, el gobierno ha dicho que ellos no tienen responsabilidad, por ejemplo, de estas pancartas gigantes con la cara de los jueces,
como que si fueran los más buscados, o de estos contadores que empezaron a circular en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, ¿no? De, culpando a la corte por las muertes violentas, han dicho que ellos no tienen una responsabilidad, pero como se presentó y como se construyó todo alrededor, efectivamente hay un vínculo que no podemos quitarlo uno de lo otro. Y, y esta cercanía yo creo que le pasó factura porque ya se vio una campaña también bastante agresiva, o sea, de calificarlos como que prácticamente forman parte de los GDOs, en otras palabras. Entonces yo creo que eso sí ha generado una discusión. Nosotros, por ejemplo, en las explicaciones que hemos hecho, porque no, nosotros como organización no tenemos ningún tipo de tendencia política ni promovemos ninguna agenda particular, sino que el debate público sea saludable, con evidencia confiable. Y recibíamos muchos comentarios también de las personas haciendo este ejercicio de, mira, yo pensé que los jueces de la corte eran los que decidían si un criminal salía o no salía. Entonces ahí te fijas que realmente no era así, había una confusión. Y esto sí cambió la perspectiva de los ciudadanos en ciertos aspectos, porque como digo, de nuevo, responsabilizar o querer antagonizar a este nuevo enemigo político, ¿no? Del Estado, del gobierno, frente a un semestre que tiene el semestre más violento registrado en la historia, y que la gente ya dice, bueno, ¿y dónde están los resultados, no? O sea, ahora el culpable es la corte. Creo que ahí también hay un hastío de cierto sector de la sociedad en el que ya no hay esa luna de miel con el gobierno, porque ya no es un gobierno de transición, ya es el gobierno que está actualmente, y creo que empezamos ahí como sociedad a exigir mayores resultados, sobre todo en el tema de seguridad, que creo que eso es lo que más nos preocupa, ¿no? También hay la preocupación de temas económicos, pero es que el tema de seguridad creo que es lo fundamental, y eso le pudo haber estado en estos momentos jugando en contra al gobierno con este cuento de la Corte Constitucional. Dentro de eso, ustedes no están preocupados, porque le digo que no solo es contra la Corte Constitucional. Si hay, por ejemplo, Lupa Media se pone en contra, capaz los ponen en la lista negra, pues no. Eh, Digo, porque es bueno, así cuando ocurren sí, estas cosas, ¿no? bueno, realmente la gran preocupación creo que todos deberíamos tener son estos tintes autoritarios, ¿no? Que estamos viendo, y que sí, no es nuevo, lo hemos visto, pero yo no soy, a mí no me gusta hacer comparaciones en mi vida personal, diaria, en el día a día. Yo no soy una persona que compara, pero aquí se ha dicho mucho como el gobierno, o sea, Correa se parece a Noboa. Quizá por esos rasgos autoritarios de figura mesiánica, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que es que no deberíamos aceptar nunca esto como sociedad, porque tenemos que valorar lo que significa la democracia, aunque pensemos que es muy lejano, porque la democracia no nos da de comer, la democracia no nos da medicinas, pero cuando no haya democracias saludables, pues eso sí va a ser un problema realmente. Entonces yo creo que como sociedad debemos valorar estos espacios, estos contrapoderes, que aunque no estemos de acuerdo, yo personalmente he criticado y cuestionado muchos fallos de la Corte. A mí personalmente me pareció que durante la campaña electoral la Corte no hizo un buen trabajo, no hizo lo que debería hacer, pero finalmente es la instancia de contrapoder que debemos respetar, porque así está constituido en este momento nuestro Estado. Yo personalmente te puedo decir que no como solamente periodista, sino también como representante y miembro de la sociedad civil, nos preocupa lo que está ocurriendo. Vemos ya lo que ha pasado con la ley, esta llamada ley de transparencia social, que son la ley de fundaciones, em, que se ha aprobado sin argumentos técnicos, pero que podrían también desencadenar en cierta debilitamiento y estigmatización. Ya ha venido siendo una estigmatización el discurso respecto a las sociedades, a la organización de la sociedad civil Ujú. y también del periodismo, ¿no? Entonces, efectivamente, puede que haya una preocupación. Yo personalmente, desde el ámbito de Lupa Media, nosotros todo lo que hemos hecho se basa en evidencia. No nos hemos inventado absolutamente nada, ni hemos emitido ni siquiera opiniones ni críticas sin fundamentos, porque no opinamos, sino lo que hacemos, nuestro trabajo es técnico, metodológico y basado en evidencia, así que sobre eso no podemos, eh, no tenemos miedo de que se pueda pasar y evaluar el trabajo que hemos hecho. Sabemos que el trabajo periodístico independiente incomoda. No somos oposición, pero somos también un contrapoder en que incomoda a todas las fuerzas políticas, no solo el poder de turno, pero es lo que tenemos que hacer. Y lo que creo es que como periodistas, y ahora lo digo apelando también a ustedes, colegas,
es que tenemos que empezar a cuidarnos entre nosotros mismos, ¿no? A reforzar estos espacios porque el periodismo es necesario. Se estigmatizó durante muchos años la labor periodística, pero en una democracia que quiere ser una democracia fuerte o aspira a serlo, el periodismo tiene que ser independiente y tiene que haber las condiciones para que se ejerza esta profesión con total seguridad e independencia. Ahorita mismo vemos espeluznados como un colega ha sido asesinado en Guayaquil y no se Sí, dice nada al respecto. no, no se ha aclarado Y eso nada. no debería ser normalizado, porque que maten a un periodista es un intento de amedrentamiento y de silenciar la verdad, que viene de dónde? Fuerzas ocultas de crimen organizado, porque ahora en Ecuador ya no solo hay que preocuparse por la censura que pueda venir del poder de turno, sino también por la amenaza que representa el crimen organizado. Entonces, yo creo que como periodistas debemos hacer este esfuerzo más allá de los intereses particulares que podamos tener con todos, pero que de fortalecernos, porque como agremiación necesitamos estar unidos para poder defendernos, ¿no? El periodismo es necesario y el periodismo independiente tiene que ser protegido. Tenemos que tener garantías que hoy vamos viendo que día a día cada vez son menos, ¿no? Menos incluso en el tema de sostenibilidad, porque vemos que incluso la pauta comercial que da el Estado se está desviando hacia plataformas que no hacen periodismo, porque que lo que hacen es una especie de caja de resonancia, ¿no? De Bueno, pero promoción. eso hay bastante. ¿Eh? Hay Además, bastante están y cada vez es proliferando. mayor. Eso, están proliferando. Y si nosotros no sabemos distinguir como sociedad lo que es periodismo de lo que es propaganda, pues eso es peligroso, ¿no? ¿Y cómo hacer? Aquí viene una pregunta que me salta enseguida. ¿Y cómo hacerle fact-checking a ese tipo de medios, digitales especialmente, que lo que son es Ujú. medios de propaganda, ¿no? No de comunicación? Sí, bueno, nosotros desde Lupa Media tenemos nuestra misión es verificar a todo aquel que tenga la voz más alta en la sociedad, toda Ujú. persona, a todo espacio que sea de influencia. Y esto incluye medios de comunicación y esto incluye plataformas digitales y nosotros hemos verificado en varias ocasiones, no solamente estas plataformas digitales, pero también a medios de comunicación y a periodistas que, pues lamentablemente, no necesariamente han tenido, algunos sí, parte de estrategias de verificación, incluso influencers, ¿no? De desinformación, pero lo hemos hecho, hemos avisado a nuestros colegas también, nosotros de, oye, por si acaso esta noticia que están difundiendo no es, porque a veces hay errores, ¿no? Dentro de eso, pero nosotros lo Lo hacemos, apuro. lo que se pueda verificar, lo verificamos y sobre todo cuando genera este interés público y esta incidencia y puede ser un riesgo para el debate, así que se lo hace sin problema. Ese es el problema de los medios. La inmediatez y querer sacar de inmediato cualquier cosa cualquier declaración, no hay una revisión previa y claro, deberían los experimentados de revisar primero qué es lo que se va a publicar, los abogados también, para que no haya ningún problema legal. Y en ese ámbito le hago esa referencia porque usted también ha hecho unas cuantas revisiones a la entrevista que hizo el presidente Noboa en Buenos Aires, a Diario El Clarín, una extensísima entrevista en donde le preguntaron de todo, desde que le gustaba comer el ceviche de cangrejo, etcétera, ¿no? Usted ha hecho nueve referencias de cifras sobre todo, algunas que fueron descubiertas rápido, pero otras que no, y usted las descubrió. ¿A qué se refiere en concreto, Carolina? Mira, para destacar, esas son 9 verificaciones que ha hecho el equipo, pero yo puedo destacar una y que es la que más llamó la atención, incluso nos comunicaron algunos colegas, nos decían, oigan, ¿pueden verificar esto? Que fue la afirmación que hizo el presidente de que 9 de cada 10 homicidios son de personas con antecedentes penales, o sea, son criminales, ¿no? Que se matan entre ellos y esa es una narrativa que circula alrededor. ¿Qué pasa? Nosotros explicábamos al respecto, pues justamente que desde 2024 los datos sobre los antecedentes penales de las víctimas de homicidios intencionales se dejaron de entregar, ¿no? Incluso nosotros recibimos, si uno entra a los datos desagregados que publica el Ministerio del Interior, no va a encontrar esa información en 2024 y 2025 ya ni siquiera aparece
la columna que dice antecedentes penales, ¿no? Pero nosotros habíamos tenido esa información porque la policía nos entregó hasta la semana 20 del año anterior. Y ahí lo que vimos es una tendencia, ¿no? 2022, de los 4.800 y pico asesinatos, el 63% de las personas que les asesinaron no tenían antecedentes penales. En 2023, el 77% no registraba antecedentes penales. Y hasta la semana 20 de 2024, que es un dato que, como digo, si uno quiere acceder ahorita, no lo va a encontrar abierto, pero en un pedido de información el año pasado nos entregó la policía, el 69% tampoco tenía antecedentes penales. ¿Qué pasa? Nosotros lo calificamos como no verificable porque al no tener los datos actuales, ¿no? De 2025 y los completos de 2024, no podemos decir si es verdadero o falso aquello que dijo el presidente, pero sí evidenciar esta tendencia que es contraria a esta afirmación. Vemos que las personas, la mayor parte de personas asesinadas en 2022, 2023 y parte de 2024 no registraban antecedentes penales, pero esta también es una narrativa que se está haciendo y que ha venido por parte del gobierno, que de nuevo, lamentablemente no hemos podido verificar por falta de acceso a estos datos y que esperamos que podamos tener, porque es necesario saber si realmente se están matando entre ellos o no. Por ahora no podemos decirlo. Claro. Carolina, las audiencias van a continuar. Ustedes en Lupa Media, pues ya iniciaron este trabajo periodístico, como bien lo mencionaba, sí es muy riguroso, muy técnico, sin estar poniéndole adjetivos, sin estar poniéndole, digamos, color, salsa, sabor, para hacer lo contrario de lo que ocurre en la parte política y cuando hay las campañas que buscan, pues más bien politizar las cosas. Y le digo esto porque vienen las audiencias, habrá ya mismo decisiones de la Corte Constitucional y ahí quisiéramos nuevamente conversar para que ustedes nos digan, bueno, qué es lo que está ocurriendo. Porque una vez que la Corte dé su decisión, sus decisiones a lo mejor no solamente en una sesión, sobre los artículos de las 3 leyes en mención, pues se vendrá seguramente un segundo capítulo de lo que hablamos, ¿no? Pues seguramente sí, y seguro, gracias por el espacio, siempre pueden contar con nosotros, aquí estaremos si es necesario, pero lo importante es que esperemos justamente, creo que la prudencia es fundamental para evitar caer en desinformación y seguir propagando desinformación, es fundamental incluso entender también la argumentación que se está dando dentro de este proceso, que puede tomar mucho tiempo, ¿no? Los procesos dentro de la Corte Constitucional no son expeditos, no se de hecho, no siempre son así, pero en todo caso es importante, nosotros lo que aspiramos es que con este ejercicio que hicimos, poder aterrizar a veces temas que pueden ser un poco complejos y explicarlos de forma, en este caso a través de una receta de cocina, porque así se cocina la desinformación, ¿no? La próxima vez, ahorita es el tema de la corte, pero seguramente, y si nosotros analizamos otros espacios de desinformación, se han cocinado de esta manera, tomando una realidad, sacándola de contexto, condimentándola con indignación, miedo, emociones que buscan manipularnos, ¿no? Para que tomemos posturas que no necesariamente se basen en la realidad, sino es en ese temor, en ese miedo, en esa emoción que nos generan. Y lo que nosotros tenemos que saber es aprender a diferenciar eso para ser consumidores responsables de información y no dejarnos manipular. Así que esa es la invitación que nosotros hacemos desde Lupa Media, que esperamos que ese era el fin de este trabajo, poder explicar de manera lúdica, sencilla, un temas complejos, no tomar ningún tipo de postura al respecto, porque ese no es nuestro rol, eso no nos corresponde, pero lo que buscamos es que como sociedad ecuatoriana siempre estemos bien informados, porque ese es un derecho y tenemos como ciudadanos exigir el derecho a estar bien informados. Carolina, estos trabajos como el suyo, muy rigurosos por cierto, ¿verdad? Son los que hacen cambiar los criterios de las personas que a veces por conceptos errados que reciben o argumentaciones no poco sustentables en la ley, adoptan una postura extrema. Pero ya viendo los análisis, las investigaciones y sobre todo
se está viendo la argumentación débil que están presentando, y eso no lo digo yo, está ya en las mismas palabras y en los mismos escritos de quienes impulsaban antes, rabiosamente podríamos decir, la tesis de que la Corte tenía que necesariamente aceptar todas las posturas del gobierno. Como están viendo que los abogados del gobierno y los abogados de la Asamblea como que débilmente están argumentando ante los jueces de la Corte Constitucional sus aseveraciones, van a cambiar poco a poco los argumentos de las personas para centrarse en lo que realmente se debe de saber, de que si se está equivocado y no tirarle toda la carga negativa a la Corte Constitucional, Carolina. Sí, efectivamente, creo como digo, lo importante es en este momento ser prudentes, ¿no? Prudentes en el sentido de tal vez lo que ocurra acá, los argumentos que se presenten puedan dar claridad. También hay que escuchar todas las partes y serán los jueces los que dentro argumenten, ¿no? Incluso más allá decidan y a veces ocurre lo del voto salvado, ¿no? Porque no necesariamente todos están de acuerdo y también leer, no todos leemos y eso nos hace falta, creo que también, porque nos evitaría caer en mucha desinformación, porque es necesario también leer y entender cómo se toman estas decisiones, que podemos no estar de acuerdo, pero que tienen una razón de ser. Entonces, en todo caso, creo que ahora nos queda como sociedad ser prudentes, evitar compartir información si no sabemos que es verificada y que y que entendamos a través de este ejercicio que hemos hecho cómo nos intentan manipular, que creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias a Carolina Basante, la máster Carolina Basante, que es la fundadora, directora de Lupa Media. Un saludo para toda la gente que trabaja con usted. Y le dejo una idea, que hagan un trabajo, un fact-checking sobre la situación de la salud en el Ecuador, porque la versión oficial es de que no hay muertos en el hospital Guayaquil, neonatos. La versión no oficial es que había 12, primero eran 18, después 12. La versión oficial es que sí hay todos los insumos. La versión de los pacientes es que no hay ningún insumo. La versión oficial es que sí hay cánulas en el hospital Guayaquil y en otros hospitales. La versión de los pacientes y de los familiares de los pacientes es que no hay cánulas y que tienen que comprarlas. Entonces, creo que es un tema más allá de solo los reportajes, y no solo en el hospital Guayaquil, está el hospital de